Recibimos en nuestro estudio a Manuel Romero, gerente de E3 Consultores, como saben, consultor energético, quien siempre en nuestro apartado de Con Buena Energía, pues siempre nos está trayendo temas interesantes. Y hoy, Manuel, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por fin un día con un poquito de sol, que llevamos ahí unos días. Por fin un día, la verdad es que sí, como decíamos antes, no especialmente tristes, pero la verdad es que nos afecta muchísimo. Nos cansa tanto. Nos cansa. En el norte no podríamos vivir, eso lo tenemos claro. No. Bueno, ¿con qué tema vienes hoy? Hemos tocado muchísimos, pero este nos va a gustar. Bueno, vamos a ver, ya sabes, o ya saben nuestros oyentes que en este programa intentamos dar consejos para ahorrar energía, pagar menos en la factura de la luz o del gas, mejorar nuestros hábitos de consumo y todo el tema relacionado con las energías renovables, pero también intentamos tratar temas relacionados con la sostenibilidad. Y en ese sentido, hoy traigo un tema pues muy recurrente desde hace bastante tiempo en los medios de comunicación y también a nivel político. Y hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Vamos a intentar exponer esta cuestión con datos y desde un punto de vista más científico. Y como ya sabéis, bueno, pues es un tema que da para una tesis, pero vamos a intentar, como digo, condensar la información e ir a lo importante. Bueno, vamos a ello. Esto lo voy a decir un poco riéndome, pero bueno, supongo que a partir de hoy me van a encasillar dentro de ese selecto grupo que dice la corriente oficial de los negacionistas. Pero bueno, lo único que yo voy a intentar es dar información, dar datos, información, y ya después de ahí, pues que los oyentes nos saquen sus propias conclusiones y bueno, pues lleguen a su propia opinión. Es que eso es lo que interesa, realmente tener toda la información y que cada uno juzgue y se coloque donde quiere. Claro. En el lado de... El que sea, pero cada uno con toda la información que decida libremente. Efectivamente. Pues vamos a ello, Manuel. Interesante. Sí, pues nada. Si quieres empezamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es eso del cambio climático, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? ¿Quién lo promueve? ¿Por qué lo promueven? ¿Realmente se está produciendo por la naturaleza? ¿Lo estamos provocando para demostrar que el cambio climático existe? Son muchas. Pues sí. La pregunta del millón, si esto es verídico o no. No, claro. A ver... Si nos tenemos que preocupar, ¿qué podemos hacer? Si nos va a llegar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pues vamos a hablar de todo eso en el programa y bueno, vamos a intentar desvelar. Como digo, todo el rato voy a intentar con datos. Lo básico es saber qué es el cambio climático. Y lo primero, antes de entrar en esa cuestión, es que tenemos que saber diferenciar entre tiempo atmosférico y clima. Esto es fundamental. Clima normalmente se mide en décadas. Décadas, no un año y no unos meses, en décadas. Y se refiere a las condiciones atmosféricas que influyen en una zona determinada, en una región geográfica determinada. Sin embargo, el tiempo atmosférico se refiere a las condiciones meteorológicas que definen el estado de la atmósfera en un momento determinado, en un día, en una hora determinada y en un lugar concreto. A ver, para hacer un ejemplo fácil, el tiempo podríamos decir pues que el tiempo mañana en Elche será tal, estaríamos hablando del tiempo atmosférico. Y cuando decimos el clima, estaríamos diciendo, por ejemplo, el clima en la zona mediterránea de España durante los últimos 100 años ha sido tal. Sepa muy bien la diferencia. Sí, porque es importante. Porque es un error, y esto está pasando mucho continuamente, es un error decir que como hoy, o esta semana, o este mes, la temperatura media del mes ha sido medio grado más alta o medio grado más baja que el mismo mes del año pasado, trasladar esa información a una variación en el clima, pues eso es un error, porque estamos hablando de tiempo atmosférico, no de clima. Bueno, pues ya aclarado esto, algún dato sobre cómo ha ido variando este clima, que como tú bien has dicho, es durante un periodo largo en el tiempo. Claro. Bueno, pues vamos a hacer una revisión histórica. Me van a permitir los oyentes que bueno, a lo mejor les aburrimos con estos datos, pero es importante un poco para entender en qué consiste el fenómeno del cambio climático. Vamos a ver, podemos hacer como 3 etapas principales, desde hace 2,56 millones de años hasta hace 10.000 años. Esta información está disponible en Internet, en páginas especializadas, y los científicos lo han obtenido haciendo muestras de hielo, sobre todo en los casquetes polares. Han hecho sondeos, testigos de muchos metros de profundidad, y con esa información van troceando y van segmentando para analizar un poco cómo era el clima en esas
en esas etapas, ¿no? Y entonces se puede observar, si hacemos una búsqueda en Internet, se pueden observar gráficos que va en función del año, de los años y de la temperatura. Bueno, esto lo hemos visto también en el cine, ¿no? En esa película como La Edad de Hielo, Ice Age, que cuenta una etapa de glaciaciones. Bueno, graciosa. Sí. Entonces ahí en esos gráficos que podemos encontrar en Internet, normalmente vamos a encontrar una zona con 4 picos, o sea, se eleva la temperatura, y una zona con 4 valles, las glaciaciones. Como digo, en ese periodo de tiempo principalmente tuvimos varias glaciaciones seguidas donde había una bajada muy fuerte de temperatura y le seguía un incremento de temperatura. Volvía a bajar la temperatura y le volvía a subir la temperatura. Parece ser, según estos estudios científicos, que esto se debió no a la concentración del CO2 en la atmósfera. En aquella época no habían coches que emitían gases a la atmósfera ni contaminaban tanto. Esto se debió, parece ser, según dicen los otros científicos, se debió a que la inclinación del eje de la Tierra variaba con mucha frecuencia. El eje de la Tierra no es perpendicular, tiene una inclinación de unos 20 y tantos grados y sigue moviéndose, sigue variando continuamente. Estos son datos que muestra la NASA. Claro, según se inclina más el globo terráqueo, recibe la radiación del Sol de una manera o de otra y eso afecta al clima, lógicamente. El siguiente tramo de tiempo, podemos hablar de 10.000 años hasta hace 1.000 años, y aquí se suceden épocas con incremento de temperatura y épocas con descenso de temperatura. Por ejemplo, en la Edad del Hierro las temperaturas descendieron, pero en la época de expansión del Imperio Romano las temperaturas eran más cálidas. Y en los últimos 1.000 años, que ya es una época más cercana a nosotros, aunque, bueno, 1.000 años nos parece mucho, pero ya es una época mucho más cercana a nosotros, aquí lo interesante es que hay muchos testimonios, de datos de cultivos, datos del clima, de temperatura y demás tomados y registrados, hay obras literarias, hay cuadros, hay mucha información, no nos tenemos que ir a mediciones con el hielo y demás. Y aquí podemos hablar de cuatro etapas interesantes. Por ejemplo, en el 711, que es cuando se produce la invasión musulmana del reino visigodo, de la península ibérica, en ese año el reino visigodo estaba sufriendo una dura crisis climática. Había fuerte sequía, frío intenso, hambrunas, enfermedades y demás. Esto se ha demostrado porque el año pasado se presentó un estudio científico donde, daban a conocer esta información. Entre el año 950 y 1250 se produce lo que se conoce como el óptimo climático medieval, en el que, y esto quizás va a sorprender a los oyentes, por ejemplo, Groenlandia, que es esa gran isla que en este momento tiene una capa de hielo, Groenlandia era verde completamente. Tenemos que saber que en danés Groenlandia significa tierra verde. Era verde completamente. Finlandia, toda Escandinavia, era cultivable, no había hielo. Y esto, más o menos, estamos hablando de 1950 y demás, sucede un par de siglos después, 300 años después de la invasión musulmana. Sin hielo en Groenlandia, sin hielo en los países escandinavos y en la península ibérica no había ese incremento del nivel del mar como se supone que va a haber si desaparecen los casquetes polares. Es decir, que si, perdón, las dos a la vez, que si se produce ese deshielo, ¿no vamos a ver incrementado el nivel del mar? A ver, depende de dónde se produzca. Si se produce el deshielo, yo siempre me lío con esto. ¿Cuál es el Ártico, cuál es la Antártida? Siempre me lío, ¿vale? Uno de los dos tiene una capa de tierra debajo y encima está el hielo, y el otro es una capa de hielo continua que está encima del agua. A ver, si ese hielo que está encima del agua, todos podemos coger en casa un vaso de agua, poner un cubito de hielo, le hacemos una marca al nivel del mar, el nivel del agua que tenemos en el vaso. Y sube. No sube. Cuando el hielo se descongela, el nivel sigue igual, porque es vale. Es el principio de Arquímedes, no sube. No, pensaba que decía sumergir el hielo dentro del agua cuando ya estaba el vaso lleno. ¿Qué es lo peor que el ser humano puede hacerle al planeta? ¿Qué es lo peor que puede hacer el ser? A ver, lo peor que podemos hacerle. Tenemos un problema que sí que lo vamos a comentar, que es un tema de contaminación, que sí que tenemos que seguir trabajando contra él y tener que seguir luchando contra él. Bueno, por seguir con el tema de estas etapas que estaba yo comentando, y esto también quizás va a sorprender, entre 1350 y 1850
se produce lo que se conoce como la pequeña edad de hielo. Estamos hablando hasta 1850, ¿ya? O sea, hace 180 años. Prácticamente hace nada. Prácticamente hace nada. La pequeña edad de hielo fue una pequeña glaciación que se produjo en el mundo. Hay muchos testimonios, hay cuadros, hay como digo, literatura, hay muchos testimonios de esto que hablan de ríos congelados, zonas en Gran Bretaña, las zonas de cultivo y la vid desapareció. El puerto de Nueva York, esto no solo fue en Europa, el puerto de Nueva York se congeló. O sea, todo esto son testimonios. También decían que el cambio climático, no sé si lo hemos comentado alguna vez contigo, estaba afectando de maneras desorbitadas a la ciudad de Nueva York precisamente por unos milímetros. Bueno, poquito a poquito al final llegará un día que es verdad que todo ese peso y del cambio climático, de los océanos, etcétera. Claro. Al final todo afecta. Bueno, ya si nos centramos por la última etapa, en los últimos 100 años, pues en estos últimos 100 años ha habido periodos en los que ha habido un pequeño incremento de temperaturas y periodos en los que ha habido un descenso de temperaturas. Nunca, por todos estos datos científicos que podemos ver en Internet, con gráficos, nunca ha ido ligado la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera con esas variaciones de temperatura. Simplemente es, para que tengamos una idea, que el clima ha variado desde que la Tierra es Tierra, ha estado variando, sigue variando en la actualidad y va a seguir variando en el futuro. Aunque no hagamos nada, porque es así. ¿Y por qué se produce este cambio del Por la inclinación de la Tierra, porque no hacemos una rotación esférica alrededor de la Tierra, porque las radiaciones las recibimos de distintas maneras, por infinidad de cuestiones que vamos a Podríamos decir que una cosa es la teoría que nos han contado y otra es la práctica de lo que realmente los movimientos de la Tierra al final se realizan. Claro, por eso decir que vamos a luchar contra el cambio climático, pues es un absurdo. Es como si dijéramos, vamos a luchar porque recibimos mucha radiación del sol y vamos a luchar por recibir menos. Vamos a ver, no, es imposible. Pero puede ser que el cambio climático también lo que pueda generar, por ejemplo, la OMS atacaba a los agricultores y ganaderos hace poco por contribuir al cambio climático, precisamente estamos hablando de los costes. Para el sentido de echarle la culpa al cambio climático, pero los costes suben, los consumidores al final nos decantamos por un producto o por otro precisamente por... Este es uno de los peligros que tenemos que asumir, que es aprovechando un poco esta historia del cambio climático, de la teoría del cambio climático, nos pueden poner sobre la mesa multitud de cosas y esto puede afectar a la economía, puede afectar a muchas cosas. ¿Qué son los gases invernadero? Son una serie de gases que tenemos en la atmósfera que lo que nos hacen es, todos conocemos cómo funciona un invernadero a nivel de agricultura, estos edificios con plástico que lo que hacen es de alguna forma generar una temperatura mayor y producir esa lluvia dentro del invernadero. Digamos que algo parecido es lo que se produce en la atmósfera con unos determinados gases. Estos gases, en la atmósfera tenemos básicamente por encima del 99%, son gases que no generan efecto invernadero. Estamos hablando de nitrógeno, oxígeno y argón, y el resto son una serie de gases que sí que generan efecto invernadero. El efecto invernadero, si no tuviéramos el efecto invernadero de por sí no es malo. Si no tuviéramos efecto invernadero, la temperatura en la Tierra estaría por debajo de menos 18 grados. Pues menos mal que lo tenemos. Con lo cual, la vida en la Tierra sería un poco complicada. Vamos a dejarlo ahí, sería un poco complicada. ¿Cómo es este fenómeno? A ver, nosotros recibimos radiación del Sol, la radiación del Sol atraviesa la atmósfera, llega a la superficie terrestre y parte de esa radiación rebota, parte se queda en la superficie calentándola y parte rebota. Cuando llega a las moléculas de esos gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, esa radiación que ha rebotado de la superficie vuelve a rebotar a la atmósfera y vuelve a calentar la superficie terrestre. Y hay parte de la radiación que no rebota en la atmósfera y vuelve a emitirse al espacio, ¿no? Entonces, ¿no podríamos decir que las consecuencias del efecto invernadero al clima sean negativas? A ver, es que esto influye en corrientes de aire, influye en temperaturas, influye en absolutamente todo, porque al final el Sol es el que mueve el clima. Según recibamos más o menos radiación, va a haber más corrientes de aire o menos, va a haber más temperatura o menos, va a haber infinidad de cosas en la atmósfera y eso va a influir efectivamente en el clima. Si queréis, hablamos un poco de por qué se produce este cambio climático. Vale.
No hay, fijaros que en la época que estamos viviendo, que es una época muy tecnológica, con todos los desarrollos tecnológicos que tenemos y demás, fijaros que no hay a día de hoy todavía una posición científica que diga a rajatabla, que diga esto es así porque sí, sobre por qué se produce el cambio climático. Esto no es un chiste, podríamos preguntarle a la inteligencia artificial, a los ChatGPT, a ver qué diría. Bueno, con la inteligencia artificial. Hay una cuestión que ya le he comentado, que es el eje de rotación de la Tierra, la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Ese eje, esa inclinación de esos 20 y tantos grados se está moviendo continuamente, la NASA lo está diciendo, y en función de esa inclinación recibimos más o menos la radiación recibimos del Sol, la recibimos de distintas formas, y eso influye en el clima. Otro aspecto que puede influir, la concentración de los gases de efecto invernadero. Si hay más o menos concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, influyen en el clima. Puede ser, de esos gases puede ser el CO2, fluorocarbonos, hay muchísimos, pero el principal es el vapor de agua. Casi es el 95% de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Vapor de agua, el vapor de agua, las dióxido nubes. de carbono, metano, ozono... Sí, pero de todos esos el 95% es vapor de agua, las nubes. Es curioso porque los informes del IPCC, este organismo en el que se basa la ONU y que se basa Europa para hacer todas las políticas contra el cambio climático, y lo he dicho bien, contra el cambio climático, cosa que ya hemos visto que es imposible, porque el clima ha variado y sigue variando. Todas las políticas van solo contra el CO2, cuando el vapor de agua supone, como digo, un porcentaje muy elevado de los gases de efecto invernadero. De hecho, incluso en las tablas del IPCC sobre el potencial de calentamiento global que tienen los gases de efecto invernadero, ha desaparecido, curiosamente, lo han quitado el vapor de agua. Ya no existe en esas tablas. Es que otra de las cuestiones que, bueno, me incluyo también como ciudadana, ¿no? Sí. No solamente ahora mismo... como periodista, sino, bueno, ¿cómo afecta a la salud el efecto invernadero? Es una de las preguntas que más nos podríamos hacer desconociendo y no metiéndonos tanto en saber qué lo que provoca y todas estas curiosidades que nos estás contando. La salud, algo importante que todos decimos. Y el efecto invernadero, ¿cómo nos afecta a la salud? Porque siempre vamos a pensar en lo nuestro. Pues si no tuviéramos efecto invernadero, tendríamos una temperatura... menos 18 grados al menos. Mucho y más, afectaría muchísimo a nuestra salud, tanto que en algunos puntos podría ser la vida en la Tierra podría estar en entredicho, ¿no? Otro fenómeno, otro aspecto que afecta, que puede afectar o que afecta al clima es la actividad solar. Hay una cosa que se genera, hay un fenómeno que se genera en el Sol que están estudiando muy fuertemente desde la NASA y desde el NOAA. El NOAA es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el NOAA con 2 As, que son las llamaradas solares. En el Sol hay como explosiones, lo voy a decir así, hay como explosiones y se ve, si esto lo busquéis en internet hay incluso vídeos, se ven como llamaradas, como una llamarada que sale de la superficie. Bocanadas de fuego. Esas llamaradas lo que hacen es mandar más radiación y más campos electromagnéticos al universo y llegan más cantidad o menos a la superficie de la Tierra. No es constante, hay épocas en las que prácticamente no hay llamaradas y hay épocas en las que hay mucha actividad solar. Estamos en este momento en un periodo, esto no lo digo yo, lo dice la NASA, en un periodo de fuerte actividad solar que va a durar casi hasta 2030. Fuerte actividad solar, nos llegan más llamaradas solares, o sea, no las llamaradas, nos llegan más radiación por esas llamaradas solares. Con lo cual aumentan las temperaturas tal como hemos visto en los meses de diciembre y enero. Y todo lo que estamos viviendo y arrastrando. Puede ser que eso sea otra de las efectos que genera ese incremento de temperatura. Puede ser, uno más. Esto no solo afecta al clima, sino que afecta a las telecomunicaciones, a los satélites, al campo electromagnético de la Tierra. Afecta muchísimas cosas. Y también la actividad volcánica. En menor medida, pero sí que es verdad que los volcanes emiten gases, emiten polvo a la atmósfera. Lo hemos visto con estos volcanes del norte de Europa, como durante unos días paralizó la actividad los aviones, ¿no? La circulación de aviones. Bueno, pues eso va a generar en una zona geográfica del globo, va a generar como una capa que va a impedir la entrada de la radiación, y eso es temporal, es muy temporal, pero puede afectar también al clima. Bueno, pues haciendo un pequeño inciso y pasando por nuestro WhatsApp, precisamente hablándonos del efecto invernadero y del clima, ¿por qué nadie habla del volcán de la isla de Tonga
hace 2 o 3 años inyectó en la atmósfera millones de toneladas de vapor de agua que tienen un efecto invernadero y sus efectos que durarán años. Claro. Esto nos lo añaden por aquí también. Cambio climático no, cambio de ciclo, también nos lo ponen por aquí. Y otro oyente nos pone, por lo que estoy escuchando, creo que conservar la capa de ozono es muy importante. Y otro de los comentarios, total, nos la están metiendo floja. A ver. En pocas palabras. Bueno, pues a esa parte yo quería entrar. No quiero trasladar tampoco que está todo bien, que no hace falta que hagamos nada. No quiero trasladar esa sensación. Insisto en que tenemos un problema de contaminación y que tenemos que luchar contra él. Y que no solamente a nivel de los gobiernos y demás, sino tenemos que personalmente tenemos que poner nuestro granito de arena para reducir la contaminación, porque eso va a los ríos, va a lo que nos comemos al final, va a lo que respiramos, con lo cual tenemos que luchar porque hay un problema de contaminación. Pero a nivel de cambio climático, si es que el clima cambia constantemente, el clima está cambiando, siempre ha cambiado y siempre va a cambiar. Fijaros, es que en el año 1998, 3 científicos, lo voy a leer para no equivocarme, Michael Mann, Raymond Braille y Malcolm Hughes, publicaron un artículo en una revista científica de Nature en la que establecieron una correlación entre las emisiones de CO2 y la temperatura. Ese gráfico, que lo llamaban el palo de hockey, perdón, ¿por qué? Porque lo llaman así porque la línea de temperatura va muy horizontal y cuando llega a partir de 1850 pega un brusco, se dispara hacia arriba, como el palo de hockey. Recordar que yo dije la pequeña edad de hielo terminó en 1850. Y siempre, después de una glaciación, siempre ha habido un incremento de temperaturas en la Tierra. Siempre. O sea que de alguna forma puede ser lógico que de forma natural se produzca un incremento de temperaturas después de una época muy fría. Y que le dé sentido, ¿no? Ese apodo. Bueno, pero sí que es verdad que estos señores publicaron ese estudio científico con ese gráfico, y ese gráfico apareció en 2001 en un informe del IPCC, y a partir de ahí empezamos la lucha contra el CO2. Y en eso se basa la teoría del cambio climático. En ese gráfico y en esa teoría de que el CO2 es malo. Pero no todo el CO2, que aquí está la cuestión más interesante. Solo el CO2 de origen antropogénico, es decir, el CO2 que genera el ser humano con su actividad económica. Ese es el único malo. Y encima, claro, si nos vamos a datos que ha publicado el propio IPCC, resulta que, fijaros, en 2001 el IPCC publica un informe y dice que se genera 793 toneladas de CO2, se emiten a la atmósfera, de las cuales 770 son de origen natural, de 793, 770 son de origen natural y solo 23,1 por la actividad humana. Es decir, realmente esas 23,1 son las que destruyen la capa de ozono, por ejemplo. No, la capa de ozono no, pero incrementan ese efecto invernadero y por eso suben las temperaturas. Pues hombre, hay muchos científicos a nivel, en el globo, en la Tierra, no solo en España, en muchos puntos de la Tierra, que están poniendo en duda esta teoría. A ver, es una teoría. ¿Qué quiero decir con que es una teoría? Que puede ser cierta o no. Recordemos, por poner un ejemplo, hace unos siglos se creía que la Tierra era el centro del universo. Y ahora no es así. Y llegó Galileo Galilei y demostró científicamente que eso no era así, que el Sol era el centro del sistema solar. La Iglesia no lo crucificó, pero casi lo puso como hereje y le prohibió defender su teoría, que la había demostrado científicamente, defenderla. Porque hay algún interés oculto, a lo mejor, que no quieran contarnos a la población, para que nos alarmemos. Hombre, o que... no lo sé, no sé, pues mira, permitirme, no sé si pánico sí. O lobby de... En aquella época no sé. La Iglesia era la que estaba, digamos, en la cúspide de mover la sociedad y de imprimir unas ideas dentro de las mentes de las personas que vivían en aquella época, y ahora en nuestra época pues son otros entes los que también lo hacen, y por eso también pues vivimos bajo esa presión del cambio climático, cuando se ha demostrado, como tú has dicho siempre a lo largo de la historia, que han habido esos cambios climáticos y que siempre la Tierra y los hombres se han adaptado. Entonces la pregunta también es, ¿de verdad no nos vamos a adaptar a este cambio climático si es que lo hay? A verlo lo hay. Negarlos de necios. Yo no estoy negando cambio climático porque, como he dicho, siempre ha existido, lo hay y lo va a haber. Y perdurará, pero no tenemos que
alarmarnos con esta historia. Y con excentricidades. Insisto en que tenemos un problema de contaminación contra el que tenemos que luchar, y eso es cierto. Pero es que, vamos a ver, en la década de los 70, 1970, la prensa estaba llena, podéis buscarlo en internet, llena de noticias sobre que íbamos a una glaciación. Venía el hielo, el frío. Después vino el agujero de la capa de ozono. Después vino el cambio climático. Después lo llamaron calentamiento global, con todas las catástrofes que iban a venir en los siguientes años y demás. Después la crisis climática. Y ahora estamos en la época de la emergencia climática. Bueno, nos hemos tragado a Greta Thunberg. Una evolución al final. Thunberg, sí, que sabemos que cogió su catamarán y casi que, bueno, pues se fue por todas las ciudades advirtiendo sobre este cambio climático hasta que vino el COVID y la desbancó y la mandó a su casa. Sí. Nos ponen por aquí, jolín, qué entrevista más chula. Y luego también nos añaden, ahora no es la Iglesia, son unos millonarios a los que les interesa hablar del cambio climático. Yo no lo sé, porque... No lo sabemos. Yo no estoy en esas esferas, no lo sé si son lobbies de... Voy a decir barbaridades, lobbies de la industria de automoción que quieren meternos el coche eléctrico y por eso hacen esto. Vamos a llamarlo X. Vamos a llamarlo X. Diferentes X que están por detrás, por encima nuestro. Puede ser también un control político que nos quieren hacer y nos tienen que decir lo que tenemos que comer, dónde trabajar, cómo movernos, si buscamos el coche, no lo sé. Lo que es llamativo dentro de todo esto, que con el cambio climático también lo estén aprovechando para cargarnos todavía más la agricultura. Y eso sí que es preocupante, porque al final estamos jugando con lo que comemos. Bueno, no solo la agricultura, es que al final son todos los sectores, es la construcción, es la parte de energía, es absolutamente todos los sectores. Como tú tienes que reducir CO2, porque el CO2 antropogénico es malo, que es menos del 3% de todo el CO2 que se emite en la atmósfera, esto no lo digo yo, lo dice el IPCC, pues claro, y además es que datos contrastados, obviamente. Lo sorprendente de esto es que quieren reducir solo quieren actuar sobre un 3% del CO2 que se emite en la atmósfera, y eso tiene un efecto irrisorio en la disminución de temperatura, porque tú estás atacando solo en un 3%, irrisorio. Para dar datos concretos, si tuviéramos en cuenta el efecto del vapor de agua, que como he dicho antes es el que más hay en la atmósfera, el vapor de agua, el efecto del CO2 solo sería del 0,285% en cuanto a la temperatura. Si nos olvidamos del vapor de agua, solo sería del 5,5% el efecto del CO2 en la temperatura. Estamos, no sé, a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos. Por aquí nos están poniendo que manipulación en Eche con lo del cambio climático, porque en los años 20 estuvo 9 años sin llover, donde las personas bebían agua del río, y que si no lo creemos, que se le preguntemos a Pepe Payá, que está escrito en uno de sus libros. Sí, y en la época, como he comentado, en la época del reino visigodo, los musulmanes aprovecharon la crisis climática que estaba azotando la península ibérica para hacer esa invasión. Y que en la Agenda 2030 no cree. Este oyente nos pone por otro lado, en la Agenda 2030 no creo en ella. A ver, sí, no quiero trasladar aquí el mensaje de que no existe cambio climático, no, estoy todo el rato diciendo que sí que existe cambio climático. Que son ciclos, que esto es cíclico, que siempre después de una época de mucho frío hay una época después de subida de temperatura, siempre ha sido así, y que quiero trasladar también que tenemos un problema de contaminación con el que tenemos que trabajar. Quizás en los países más desarrollados esa contaminación es menos. ¿Qué país podríamos decir que es ahora mismo, uno de los más desarrollados a nivel mundial? Porque nosotros no somos, ¿no? El que más España, desde luego, contamina que no supuestamente es China. Es China. Que luego no acude a las cumbres. Es el que peor. No ratifica. Sí. El peor. Sí. Y uno de los mejores, que podamos decir, pues es un país referente, que podamos tomarle el ejemplo y seguir también los ápices que ellos vayan haciendo y los pequeños logros. Sí, pero depende. No estamos mal encaminados, yo pienso, no es uno de los países los peores. A ver, yo creo que Europa no está mal encaminado, yo creo que se están tomando medidas para reducir la contaminación, que para mí lo importante que son importantes. Creo que tenemos un problema con algunos desarrollos, por ejemplo, con el tema de las baterías. Lo que estamos haciendo es trasladar la contaminación a África, ¿no? Con el tema de la minería y demás del litio y todas estas cosas, lo estamos trasladando allí. Con lo cual quitamos la contaminación de aquí, pero nos la llevamos a otro lado. No sé, hay cosas que todavía en las que tenemos que seguir trabajando y mejorando. Que no solamente es el reciclar, la contaminación de los coches, sino, como dices tú, pues las viviendas, la construcción de viviendas o en cualquier aspecto de cualquier ámbito de nuestra vida, claro, que cada uno aporta su granito de arena
en el sentido contrario. Claro, o sea, no sé, el reciclar, cuando en casa, reciclar en separar lo que es el papel, el cartón, el vidrio, pues todas esas cosas al final es nuestro granito de arena, intentar ahorrar energía, ponernos las renovables para no consumir tanta energía eléctrica de la red que de alguna forma se genera con combustibles contaminantes. Pues todo ese tipo de cosas es lo que nosotros a nivel particular podemos hacer. Os quería dar otro dato. Hay una web en internet que se llama Clintel, CLINTEL. Esta es una web, es una plataforma a nivel mundial de científicos que están poniendo en entredicho esa teoría del cambio climático. No la niegan, la ponen en entredicho. En este momento ya han firmado 1.878 científicos en todo el mundo, de ellos 2 premios Nobel. O sea, que apoyan esta historia. Y a nivel de... está listado por países, A nivel de España hay 21 científicos, la mayoría de universidades, doctores y demás de universidades. A ver, lo que ponen es un poco en cuestión, pues el que todo el problema sea el CO2 antropogénico de origen humano, como estoy comentando. A mí me parece relevante el dato que acabas de dar, que exista esa página y que sean esos científicos los que se estén aunando para no quitarle hierro al asunto, porque como tú bien dices, siempre tenemos que contribuir, pero desde luego para no vivir asustados sobre qué pasará o qué será de nosotros, del mundo y de nuestras futuras generaciones con el cambio climático. Pero es que ya no solamente a largo plazo, sino a corto plazo. Perdóname que sea insistente en esto, pero los agricultores y ganaderos de aquí, de nuestra zona, lo están notando y esto se debe a algo. No sabemos a qué, pero... Es que al final, con la excusa de que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues claro, con la excusa del cambio climático, pues entonces hay que reducir la producción agrícola, o hay que hacer no sé qué cosa, o hay que, con esa excusa, tenemos que ir en bicicleta, o hay que, con la excusa de... Y ya no me paso al nivel científico, ya me paso más a un plano... político, a un plano práctico, que es de lo que estamos viendo la ciudadanía, ¿no? Se extrapola directamente. Mira lo que está pasando en Francia. Esto es por todo... No, es una consecuencia. Una más. Un ingrediente. Sí. También. Claro. Una más. Lo que sí que preocupa en muchas ocasiones es esas estelas que vemos en el cielo, esos avioncitos que no sabemos de dónde salen, no sabemos qué es lo que echan, pero sin ir más lejos, los hemos visto en muchísimas ocasiones. Hay teorías y, bueno, pues muchas administraciones y entes oficiales que niegan que esos avioncitos salgan a tirar el nitrato de plata, que es lo que deshace las nubes para que llueva. Pero, sin ir más lejos, el lunes o el martes, saliendo de aquí, me dirijo hacia donde tenía el coche, en la calle File de Fora. Y ves 2 rayas blancas en el cielo. No eran rayas, eran lazos, eran como lazos. Lazos. Y veo el avioncito que seguía haciendo lazos y digo, mira, esto es una foto totalmente que demuestra que estos aviones no son aviones comerciales, porque muchas veces pensamos no puedes estar que dando son vuelta. aviones comerciales, pero me iba a decir una palabra que no debo, pero me obsesioné cuando llegué a mi casa, pues a 15 kilómetros de aquí, y esos lazos en el cielo eran los mismos, pero ya no los veía a la lejanía, los tenía encima de mí. Y eso, desde luego, me preocupó, porque se veía por la parte derecha de la Sierra de Crevillent. ¿Eso quiere decir que nos están vigilando, una forma de decirlo? Por la parte derecha de la Sierra de Crevillent estaba negro como para llover. Y por la parte izquierda estaba el señor avioncito haciendo lazos, que casualmente eran los mismos que aquí. Y la verdad es que es algo preocupante. A ver, la teoría conspiranoica dice que nos están bombardeando con productos químicos y demás y nos están controlando. Fíjate, y eso no contamina y no daña la capa de ozono. Esa es la teoría conspiranoica. La realidad es que eso es un fenómeno físico que se produce en cualquier avión, no solo los comerciales. Cualquier avión a reacción, detrás de los motores están emitiendo vapor de agua. Lo que sale principalmente, salen más cosas, pero lo principal, lo que más sale, es vapor de agua a alta presión, y ese vapor de agua lo que hace es condensar, pasar de vapor a líquido, y genera esas nubes, esa estela que vemos. También se ve, y esto podéis meteros en YouTube y en muchos sitios, y lo vais a ver sobre todo con los aviones a reacción militares, o la película Top Gun, si es que se ve, claro, porque se ve encima del perfil del ala y en las puntas de las alas,
cómo pasa el avión a baja altitud y se ve esa formación de esa estela. Es más, en muchos aeropuertos tiene que haber una separación entre un avión y otro cuando van a despegar, una separación de unos cuantos minutos, porque esas estelas que genera el avión que ha despegado primero también generan turbulencias, y en algún caso en el avión que despega después ha generado incluso accidentes aéreos por esas turbulencias. ¿Pero qué sentido tendría, por ejemplo, lo que está diciendo Gema? Sí que es verdad que China, ¿No? volvemos a hablar de China. Es que un avión comercial no se dedica a hacer lazos. No, pero que un avión a reacción puede ser un avión pequeñito de reacción. Ya. No tiene por qué ser un avión comercial. Sí que es verdad que China anunció en febrero de 2021, eso fue un anuncio oficial del gobierno chino, que tenía como objetivo para el 2025 controlar el clima que hay en su país. Controlarlo. Madre mía. La generación de nubes. Si nos decían que lo único que no se podría controlar era la muerte y precisamente el clima. No, ahora yo esto perdonar, pero con Ella tanto sigue con adelanto... Yo lo de las es estelas, verdad. lo de las estelas es un fenómeno físico, como digo, que es de los aviones. Pero sí podría que, ser una posibilidad. no creo que una No podría estela, ser, una no, línea sí. que vemos en el cielo. Gema, tu teoría se nos cae Pero abajo. sí que es verdad lo que digo, que en China... Yo lo siento, pero seguiré con ella, Sí porque que- es algo que de verdad, es que cuando esos aviones se dedican, y es que los ves, que suben, bajan, cuando vives en zonas despejadas, eso lo observas mucho. Aquí pone Y que la pueden estela- ser de la aviones militares, que tenemos cerca de aquí. La A ver. estela de los aviones, Y la de, base. de los aviones comerciales, porque, perdónenme, pero sabemos que estamos en una zona donde precisamente no podemos utilizar drones, a no ser que sean las autoridades competentes y las personas que tienen una capacitación, es decir, un carnet de dron, porque estamos cerca de un aeropuerto, con lo cual estoy harta de ver los aviones comerciales de dónde van y dónde vienen. No veo el cartelito de dónde van y dónde vienen, pero desde luego sabemos por dónde pasan. Y esos aviones, la estela que dejan, a los pocos minutos desaparece. Manuel, que no la pero vas a esta convencer. Esta no, porque Lo damos por es perdido. como si tú tiraras un Sí que es raro, ¿no? Que es una un cosa paquete misteriosa. de harina o un paquete de azúcar. Sí. La estela se queda expandida por el cielo y no desaparece. Porque lo del vapor de agua, 100% no. Pues a mí no me convence. ¿Qué queréis que os diga? Es vapor, Pero ¿no? cada Es uno- vapor, Es vapor de fundamentalmente agua. vapor de agua. Cada Pero uno- como digo, China sí que ha dicho, y lo ha dicho oficialmente, que va a controlar, va a intentar de aquí a 2025 controlar su clima. Eso es apoteósico, ya a mí me impacta. Es que esta noticia es que me impacta realmente ese si titular. tenemos tantos problemas y el cambio climático, porque no somos capaces de controlarlo todo, no somos capaces de controlar el cambio climático. Están siguiendo el hilo de los lazos y están poniendo que el avión que más contamina es el Falcon del de Moncloa. Estoy de acuerdo. Me ahorro el adjetivo que lo Lo han que- puesto calificativo. Lo que pasa me es que lo tú ahorro. controlar tu atmósfera, la atmósfera tú no le puedes poner fronteras, ¿no? Ya. Entonces, no sé, es Pues- complicado. La India está bastante recelosa con este anuncio de China porque está muy cerca, no sé, hay ciertos problemas. En China yo creo que son un poco visionarios. A ver, yo Depende. lo pienso por el tema de las mascarillas y el COVID. Son visionarios, pero... Porque el tema de mascarillas, mira, todo el mundo decía, madre mía, cuando vayas por aquí al extranjero, pasear Mira, por aquí con una mascarilla... Si en China son visionarios Nos y, llevamos las manos y a la extendieron cabeza. el COVID por todo el mundo, no me quiero imaginar en 2025 lo que pueda pasar. Según, ¿es verdad? Si lo llegas a pensar así, Bueno, hay gente que está con ella porque le ponen a yo pequeña y ya hablaban de avionetas que mandaban desde la zona del medio Vinalopó para romper tormentas para que no se estropeara la uva y parece que no, el famoso yoduro de plata. Esa ha sido una de las Otro de teorías los que comentarios. siempre ha existido y nadie lo quiere Sí, corroborar. vamos a ver, sí, los de China hablan de yoduro de plata, sí, eso es verdad. Pero otra cosa son las líneas blancas que vemos en el cielo. Esos son Los lazos. las estelas que dejan los aviones y simplemente es un fenómeno físico. Bueno, Manuel, por concluir el tema, un resumen de un minuto y medio en el que podamos, pues avalar o no avalar esa teoría del cambio climático. Bueno, el resumen es que cambio climático ha habido, lo hay y lo va a haber. Negarlos de necios, esto ha existido desde que la Tierra es tierra. Que centrar todo el tema del cambio climático en, como digo, en la emisión de CO2 antropogénico de origen humano, pues está en entredicho en este momento, por bastantes científicos a nivel mundial, y que sí que es verdad, a mí este mensaje sí que me gustaría lanzarlo. No es un mensaje de alarmismo, pero sí que es verdad que no nos podemos, yo no quiero tampoco trasladar que como que todo está bien, ¿no? Y que no hace falta que hagamos absolutamente nada. No.
tenemos un problema de contaminación en ríos, en mares, en muchos alimentos que comemos y que tenemos que seguir trabajando para eliminar esa contaminación. Es verdad que en una zona están mejor que en otras, pero tenemos que seguir trabajando para eliminar esa contaminación, como digo. Desde a nivel de los gobiernos o a nivel particular, como hemos comentado antes, pues eso, pues oye, en casa pues intentar seguir separando los residuos, llevar las cosas al contenedor que toca, las renovables, como tú decías, decías, intentar consumir menos energía, pues toda esa serie de cosas que es lo que el granito de arena que podemos hacer cada uno de nosotros, pues eso, intentar, porque sí que es verdad que tenemos un problema de contaminación. Pues Manuel, sin duda una sección, un programa interesante después de tantos consejos y sabios consejos que nos has dado en otras ocasiones, pues también había que tratar este tema que puede ser polémico, no nos podemos manifestar a favor o en contra. La verdad es que has expuesto los datos muy bien, de manera histórica y de manera científica, y ahora pues a cada uno le toca sacar saber sus conclusiones, dónde se tiene que posicionar y qué es lo que tiene que defender. Lo que sí que está claro es que debemos trabajar por disminuir esa contaminación. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta próximas ocasiones. Pues, dentro de 2 semanas nos volvemos a ver. En un par de semanitas estaremos por aquí. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Bajo la luz perfecta, todo lo que soñaba.